Tenemos una historia que habla de nuestro corazón, la fuerza de nuestros sueños, el orgullo de nuestras raíces. Hoy nos toca hacer y seguir camino, levantar el país que imaginamos, tejiendo sueños y esperanzas. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Universitas, somos grandes historias. Grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, prendidos en el alma. Universitas, un corazón que abraza su historia y su futuro. Somos grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, prendidos en el alma. Universitas, un corazón que abraza su historia y su futuro. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Universitas, somos grandes historias. Bien. Buenos días a todos, buenas tardes también a los que nos acompañan. Soy César Salas, profesor y soy el encargado del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica San Pablo. Les damos la más cordial bienvenida al seminario Desafíos para enseñar medicina hoy, en el marco de las actividades de Universitas por los 25 años de la Universidad Católica San Pablo. Agradecemos a todas las personas que están conectadas aquí en el Zoom. El objetivo de este seminario, como saben, es identificar y reflexionar sobre los retos actuales para la enseñanza de la medicina hoy. Las exigencias sobre los futuros profesionales de la salud están cambiando mucho, están en un cambio muy acelerado y requieren una constante reflexión. Para este diálogo tenemos el privilegio de contar con dos distinguidos expositores, quienes ya les pido que si pueden encender sus cámaras, por favor. Estamos con la doctora Leire Herbea Moreno. Ella es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Es especialista en oncología radioterápica y es directora de la Unidad de Educación Médica de la Universidad de Navarra. Muchas gracias, Leire. También Encantada. Estamos aquí con el doctor Jorge Huerta Mercado. Él es médico gastroenterólogo peruano de la Universidad Cayetano Heredia, cuenta con una maestría en medicina y actualmente es el jefe del área clínica y prácticas preprofesionales de la Universidad Cayetano Heredia en Lima. El orden de nuestro seminario será el siguiente. Empezaremos con la intervención de la doctora Leire por 25 minutos y luego la intervención del doctor Jorge por 25 minutos. Yo les avisaré cuando se haya cumplido el tiempo, para que no se preocupen de tomar el tiempo. Seguidamente tendremos un diálogo y responderemos a las preguntas de los asistentes de manera abierta. Ellos pueden hacer sus preguntas y también las pueden presentar por el chat, si prefieren. Ok, entonces procedo a invitar a nuestra primera expositora, a la doctora Leire, quien nos presentará el tema Desafíos de enseñar medicina hoy en una universidad católica. Bienvenida, doctora Leire. Vale, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla y voy a presentar. ¿Se ve muy bien? Vale, muchas gracias. Bueno, primero agradecer, es un placer estar aquí compartiendo en este ambiente pues internacional todas esas inquietudes que tenemos en muchas partes del mundo en lo mismo, ¿no? Los que nos dedicamos a la docencia de medicina entendemos que la sociedad actual
plantea unos retos y unos desafíos importantes a los que nos tenemos que enfrentar para seguir formando los mejores profesionales que van a curar pues a la sociedad futura. Bueno, yo voy a, en estos 25 minutos me he preparado una sesión para compartir con todos vosotros lo que yo entiendo cuáles pueden ser los desafíos para enseñar la medicina hoy, planteada o desde el punto de vista de la Universidad de Navarra, ¿no? Yo voy a hablar a partir de la experiencia que tenemos aquí en la Universidad de Navarra, que es una universidad, como todos también conocen, una universidad católica. Desde un punto de vista, y para empezar, desde un punto de vista global y transversal, la Universidad de Navarra lo que hace es generó o creó hace ya varios años un currículum transversal común a todos los grados de la universidad, con el objetivo de trabajar y hacer reflexionar a todos los estudiantes acerca de los valores core o de los valores centrales del ser humano. Y les voy a poner un pequeño vídeo diseñado o que surge precisamente de esta iniciativa del Core Curriculum, para que contextualicemos y entendamos, bueno, pues entendemos esta manera transversal que tiene la Universidad de Navarra de trabajar estos valores core. Perdonadme, voy a quitar esto de aquí y... Esperad, perdonad. Ahí. Before I come here, I've met many friends and also some professors of this university in Taiwan. And they all told me that this university is very special because they try to infuse the humanistic formation into all degrees. And that was quite surprising to me because it's something that I had never thought about. But at the end, I found it's quite true that everything we do has to do with human being in the end. So I was told, I remember very vividly that the business school in the University of Navarra, they boast the idea of business for men, not men for business. Las asignaturas de Core Curriculum de la Universidad de Navarra están diseñadas para dar a los alumnos de la universidad una formación transversal, sobre todo en contenidos humanísticos, que les ayude a comprender mejor incluso los conocimientos específicos que han ido adquiriendo en cada una de sus carreras. Por tanto, estas asignaturas que los profesores las damos a alumnos de periodismo, arquitectura, derecho, económicas, ciencias, les ayudan a ellos mismos a completar la formación específica que ya han recibido en sus respectivas carreras. Por tanto, aquello les ayuda, en primer lugar, a completar esos conocimientos, pero más allá de un mero conocimiento, les ayuda a ser mejores personas y con esto a intentar transformar la sociedad. Cuando uno empieza la universidad y se encuentra en el programa con las asignaturas del Core Curriculum, se pregunta qué sentido tiene estudiar estas cuestiones si a mí lo que me interesa es una formación más científica o técnica. Pero en mi caso, conforme han ido avanzando los cursos y empiezas a tener un ejercicio como más directo de la profesión, te das cuenta que estas cosas que has estudiado en las aulas no se quedan en las aulas, sino que te dan herramientas para resolver las cuestiones. Porque en la facultad nos enseñan cómo se hacen las cosas. Y en cambio en estas asignaturas te enseñan a pensar los porqués. Y esto enriquece tanto la práctica profesional como la vida personal. Unas herramientas que te forman como persona. Nuestra empresa Detectiva se dedica precisamente a eso, a proveer de buenos profesionales a las empresas. Y ahora las empresas lo que nos están demandando son personas que, además de tener una base científica y técnica adecuada, tengan muy desarrollados aspectos, puede ser ese afán de compromiso, ese afán de superación, ese afán de conocer la realidad y por mejorar el día a día, tanto ella como persona, como puede ser la empresa o incluso el conjunto de la sociedad.
Cualquier universidad que en su programa formativo desarrolle y potencie estos aspectos estará sirviendo a los intereses de las empresas, a los intereses de la sociedad y estará haciendo en general. Entonces, bueno, a partir de esta filosofía, ¿no?, del core curriculum, que es la misma para todos los grados de la Universidad de Navarra, desde la Facultad de Medicina, ¿no?, de alguna manera hemos también reflexionado acerca de qué aspectos específicos de la formación de los futuros médicos es necesario trabajarlos de una manera, como digo, un poco más adaptada, un poco más específica al grado de medicina. Entonces, teniendo en cuenta tres aspectos importantes, voy a ir comentando las innovaciones o los cambios curriculares que hemos hecho para adaptarnos a estos nuevos retos de enseñar de enseñar medicina hoy en día. En un primer momento o en un primer lugar tenemos el cómo adaptarnos a la sociedad actual. La sociedad actual, podríamos decir, con una crisis de valores en general, que, pues que hace que los jóvenes de hoy en día que acceden a las aulas a estudiar medicina, pues probablemente tengan unos valores personales, familiares, menos sólidos quizás de los que se tenían hace años, ¿no? Esta sociedad actual de la inmediatez, de lo superficial, del postureo, de aquí y ahora y del no aceptar incertidumbres, etcétera, genera pues unas personalidades concretas o unas maneras de entender y de motivarse específicas de los alumnos, como digo, que entran a estudiar medicina. Y esta crisis de valores que viven y que pueden vivir en casa, con sus amigos o incluso en la sociedad, creíamos que era muy evidente en los alumnos que iban a rotar a los hospitales, ¿no?, donde hay muchos médicos también, pues estamos estresados, estamos quemados, y esa vocación tan maravillosa, ¿no?, que debía estar detrás de cada médico, pues muchas veces se pierde porque pues el mundo actual acelerado, tecnológico, etcétera, pues así nos lo pide. Por lo que en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra hace unos años creímos necesario hacer la enseñanza de aspectos del profesionalismo y de la identidad médica explícitos. Es decir, todo este currículum oculto que históricamente hemos aprendido de observar y de acompañar a los médicos en las rotaciones clínicas, y estos valores que se nos suponía inherentes a nuestra vocación o inherentes a nuestro ser médico, pues no hacerlos explícitos y aprenderlos en el aula con unas metodologías docentes concretas para darles a los alumnos las herramientas para trabajar estos valores. Y así surgió este proyecto de identidad médica, que también resume en este vídeo. Trabajamos médicos, enfermeras, trabajadores sociales, sociólogos, pensando en cómo mejorar el aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Medicina, ¿no? Y sean unos elementos activos en sus pasantías, que no sean unos elementos pasivos de acompañar a un médico o a un residente a ver cómo se hacen las cosas. Bueno, que pregunte, que observe, que aprenda del trabajo de enfermería, que le va a aportar la esencia del cuidado del paciente. Un poco se nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Esa cercanía, el que te entiendan, el que con un gesto, una sonrisa, creo que para un paciente es como sanarle un poco, ¿no? En el ejercicio de la medicina, la dimensión personal y la profesional están fuertemente implicadas. La práctica buena médica exige un alto nivel de conocimientos, habilidades y experiencia clínica, y al mismo tiempo requiere el desarrollo de unas actitudes y hábitos personales. Por eso la formación que impartimos en las facultades de medicina debería ser capaz de conectar los conocimientos con la realidad vital de los estudiantes. Y esto pensamos que en gran medida se consigue integrando el aprendizaje de los valores profesionales y de los valores personales. Este, precisamente, es el propósito del proyecto Identidad de Medicina de nuestra facultad. Dar a los estudiantes las herramientas necesarias para aprender a integrar los conocimientos de las diversas materias
con su propia actuación y comportamientos, y así construir una fuerte identidad profesional. De manera sintética, los objetivos principales de este proyecto son, en primer lugar, trabajar de manera explícita los valores profesionales que están en el corazón de la práctica médica. De esta manera, los alumnos serán capaces de identificarlos en la práctica asistencial. Y finalmente, a partir de ahí, serán capaces de reflexionar sobre las actitudes y comportamientos personales necesarios para el buen ejercicio de la medicina. Que no somos unos superhéroes, que nosotros también cometemos errores y al final pues tenemos que aprender de ellos. Este proyecto profesional de identidad médica tiene dos partes diferenciadas. Una primera parte se trabaja con los alumnos, unos talleres en los que reflexionamos sobre aspectos fundamentales de la identidad profesional. A lo largo de cuarto, quinto y sexto trabajamos compasión y empatía, competencia profesional, comunicación, integridad, trabajo en equipo y compromiso con el paciente, ya que consideramos que son los valores fundamentales que tiene que representar a un médico humano. La dinámica del taller es fundamental para enganchar y para motivar a los estudiantes. Testimonios de pacientes, familiares, testimonios de los propios médicos y una dinámica muy activa y muy participativa hace que los alumnos se metan verdaderamente a trabajar y reflexionar sobre estos valores futuros imprescindibles para ser buenos médicos. Después de esta reflexión llega el momento fuerte. Los alumnos van a hacer sus rotaciones clínicas en sus centros hospitalarios o en los centros de salud. Y ahí tienen que estar atentos. Tienen que identificar el valor profesional que hemos trabajado y observar y reflexionar sobre cómo se da ese valor profesional en la vida real. Esa autorreflexión de todos los alumnos tiene un feedback personalizado en el que los profesores de cada taller y los tutores reforzamos de manera positiva pues, los valores y actitudes que creemos buenos y humanos para nuestros futuros médicos. El proyecto de identidad médica facilita que los alumnos desarrollen hábitos personales que les permitan integrar armónicamente la dimensión personal y profesional en la práctica médica. Bueno, este proyecto de identidad médica es un proyecto es un proyecto docente que les encanta a los alumnos. De hecho, los alumnos lo propusieron para unos premios nacionales que hay aquí de innovación docente en España, ganaron y bueno, pues van a todos los talleres, hacen las reflexiones y siempre los feedbacks que recibimos son muy buenos acerca de cómo les recordamos lo que está por debajo de la vocación del ser médico, etcétera, además de todos esos conocimientos técnicos, científicos y competenciales que tienen que adquirir, bueno, pues ir trabajándolos a la vez con estas competencias transversales tan fundamentales para ser buenos médicos. Desde el punto de vista de las nuevas generaciones, que yo creo que es algo que también hay que tener en cuenta, es otro de los desafíos para enseñar medicina hoy en día, es que los alumnos que llegan a nuestras aulas son centennials universitarios, nativos digitales, les gusta el protagonismo en las aulas, les gusta la creatividad, prefieren enfoques pedagógicos más colaborativos y la motivación intrínseca que les lleva a estudiar, a hacer las cosas es diferente a la de otras generaciones, ¿no? Nosotros en esta línea en la facultad hace 3 años hemos hecho un cambio curricular y hemos dado una vuelta al currículum teniendo en cuenta, bueno, pues una serie de cosas, pero entre ellas es de alguna manera profesionalizar un poco más la carrera universitaria de tal manera que la realidad profesional, el paciente, su patología con toda su complejidad llegue a las aulas antes y no esperar a los últimos cursos, ¿no? Integrar la realidad y toda la complejidad del paciente y de la enfermedad ya desde los primeros cursos. Esto daría del currículum integrado para una sesión larguísima, pero verdaderamente lo que pretendemos es que el alumno aprenda medicina
de una manera más acorde a cómo se da la patología en la vida real. No que aprenda anatomía y luego fisiología y luego radiología y luego en diferentes cursos o en asignaturas estancas, sino que hemos creado unos nuevos bloques de conocimientos en los que están integradas la anatomía del músculo con la fisiología, con la física y con la radiología, para que, como digo, se aprenda de una manera mucho más de acuerdo a cómo se da en la vida real, y eso hace bueno, pues que active esa motivación, ¿no? y el paciente, estando presente desde los cursos más iniciales, pues mantiene activa esa motivación. Además, esto exige, por supuesto, cambiar las metodologías de enseñanza. La clase magistral va perdiendo protagonismo, no del todo, porque una buena clase magistral es una cosa buenísima, pero los centros de simulación, las clases inversas y las nuevas metodologías que hagan que el alumno sea más protagonismo de su propio aprendizaje y que el paciente, con toda su enfermedad y la complejidad de su enfermedad, también esté presente desde los primeros cursos, es algo que también, bueno, pues lo estamos llevando a cabo en las aulas. Hemos trabajado y hemos diseñado un hospital simulado que yo creo que ejemplifica muy bien esta nueva era de espacio para la enseñanza y de nuevas metodologías. Para ser un buen profesional sanitario, es importante aprender durante el grado, además de todos los conocimientos científicos, competencias clínicas, habilidades y competencias personales que ayuden a los estudiantes a ser los mejores profesionales. El aprendizaje a través de la simulación es clave para conseguir estos objetivos. En el área de hospitalización simulada de la Universidad de Navarra y la clínica, los alumnos tienen la oportunidad de enfrentarse a situaciones reales y trabajar en equipo la atención integral al paciente y su familia. Somos los responsables de hacer que el escenario clínico sea lo más realista posible. Enfrentarme a una situación clínica y resolverla yo, para mí es muy enriquecedor. Para ello necesitamos formar a los pacientes estandarizados la caracterización y ambientar la habitación lo máximo posible. Que la experiencia del alumno sea lo más realista posible. Tener la oportunidad de observar cómo actúan los alumnos, de reflexionar luego con ellos acerca de lo que han vivido, es, desde el punto de vista pedagógico, súper poderoso. Que tenga el paciente un acompañante que lo pasa casi peor. El paciente se está quejando. Tienes tú que tomar decisiones, ¿no? De si darle medicación para el dolor, cuál va a ser su próximo paso en el tratamiento. Los pequeños detalles como el sonido o los olores, esto marca la diferencia. El diseño de los casos clínicos es relativamente complejo, pero merece la pena. Todo esto requiere de una gran coordinación entre el equipo técnico, el equipo médico y los pacientes estandarizados, con el fin de que el alumno aprenda y disfrute. No solo tener en cuenta los objetivos de aprendizaje puramente clínicos, sino también incorporar los objetivos de aprendizaje más transversales. Es pura integración. Y desde luego aporta muchísimo a la formación como doctores. Y este entorno simulado ofrece un escenario perfecto y muy seguro para formar los futuros médicos y profesionales sanitarios desde el punto de vista global y más completo. Bueno, y el tercer aspecto que nos parece o que me parece importante tener en cuenta de cara a diseñar, ¿no? o a ir innovando en nuestros currículums para ofrecer a los alumnos la mejor formación como futuros médicos es, bueno, pues un poco en este marco de medicina global, ¿no? La responsabilidad social o la resolución de los problemas complejos o globales, yo creo que es algo que va a estar inherente en el trabajo de los futuros médicos. Lo hemos visto recientemente con la pandemia COVID, que nos ha puesto en escenarios que jamás hubiésemos pensado, y hemos tenido que enfrentarnos a retos de gestión, de diseño, de innovación, etcétera, a los que no estábamos preparados, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una corriente muy sensata en la que, bueno, que dice que tenemos en las facultades la responsabilidad de enseñar a nuestros alumnos bueno, los aspectos, a meterlo como una asignatura en el currículum, una asignatura más, aspectos de la responsabilidad social que van a tener como futuros médicos o futuros coordinadores de grandes sistemas de salud, etcétera.
Y aquí vuelve otra vez a tener importancia pues, la innovación a la hora de enseñar de manera eficaz esos aspectos de responsabilidad social. Una clase magistral explicando lo que es la responsabilidad social se queda corta, ¿no? Aquí proyectos docentes como educación interprofesional o metodologías de aprendizaje servicio en el que fomenten que el alumno viva la compasión, su propia compasión, bueno, pues es clave para que ese alumno crezca y salga de la facultad con ese sentido de la responsabilidad social tan importante para, bueno, pues para liderar la salud futura. Y luego otra cosa súper interesante es que nos vamos a enfrentar, bueno, ya nos enfrentamos, ¿no?, a problemas complejos, no solamente un problema complejo de un paciente con una patología compleja, sino en nuestros propios hospitales o en nuestro propio espacio o escenario laboral, ¿no?, problemas complejos. Vuelvo al ejemplo de lo que supuso, lo que está suponiendo la pandemia COVID, ¿no? Y no tenemos o no estamos formados o en las facultades de medicina no se forman los alumnos para desarrollar esas habilidades de resolver los problemas complejos. Hay una metodología que nosotros ya la estamos utilizando en la facultad que se llama Design Thinking, es una metodología de resolución de problemas complejos que surge del entorno más del marketing, ¿no?, del entorno más de la creación de nuevos servicios. Grandes compañías tipo Apple o tipo McDonald's y grandes, esto la utilizan, pero ya hay evidencia de que utilizarla en contextos, por ejemplo, para mejorar la docencia universitaria o para mejorar los retos en la salud, puede dar a los alumnos las herramientas que tienen que ver con la creatividad, con empatizar con el problema o con las personas que sufren el problema, con el trabajo colaborativo, con el resolver el problema desde muchos puntos de vista, con el fracasar, con el aprender del error. Y esas son unas herramientas fundamentales que van a formar a los futuros médicos con esas habilidades, como digo, más transversales de cara a resolver problemas. Y no solamente problemas igual desde un punto de vista más social o más del día a día laboral, sino que a través de estas metodologías que creemos que se debería enseñar en las facultades de medicina, los futuros médicos además van a ser grandes innovadores y van a desarrollar o deben desarrollar los nuevos productos que pueden mejorar la salud de nuestros pacientes. Perdonad. I argue that creativity is actually one of the most important skill sets that a physician needs. So we built this space and it doesn't look like any other space in the hospital. We call this the Health Design Lab, and it's a space for our medical students to creatively think about how to solve healthcare problems. I love it. It's a space for us to really use our imaginations. And in medicine, we don't get that. We turn innovations into reality by really shortening the cycle that it takes to be able to come up with solutions. A lot of our projects, we start off with really rough prototypes, and we've been able to develop within a 7-month time cycle into a product that becomes patent. So our team of medical students created a device that really helps prevent pressure ulcers in hospitalized patients, and another team created a smarter lighting device that allows patients to get uninterrupted sleep in the hospital. Our space here allows us to work together in teams and also allows us to fail. But I have the support with our top level leadership that even though I'm doing some unique stuff with teaching design thinking to medical students, they actually embrace it and they allow me the freedom to be able to do that. Bonku, que es este médico que habla, es pionero en esto de la Universidad de Stanford y verdaderamente están revolucionando la formación de los futuros médicos. Y yo creo que en un futuro, tal y como, enlazando con lo que decíamos al principio, ¿no?, tal como va desarrollándose pues la vida, lo rápido, la sociedad, etcétera, pues probablemente nos tendremos que plantear en las facultades de medicina dar también a nuestros alumnos estas herramientas que les harán ser los mejores profesionales. Y ya para acabar, compartir la última idea, ¿no? Todas estas cosas, todo tiene un nexo común, ¿no?, que es el paciente. El paciente siempre en el centro de todo, porque es lo que da sentido a la innovación en las aulas universitarias, es lo que da sentido al querer enseñar
compasión, empatía, integridad, comunicación. Es lo que da sentido a la innovación más moderna, bien entendida. Y la empatía como la herramienta fundamental que tenemos que tener los médicos, los alumnos y los futuros médicos para pues, no perder nunca de vista lo más importante que es nuestro paciente. Bien. Bueno, pues con esta última idea, ¿no? De que yo creo que el desafío mayor es tratar de formar buenas personas, buenos médicos,
para tratar las personas vulnerables, porque el avance tecnológico, la realidad virtual y todo eso que nos va a facilitar mucho las cosas, nunca podrá sustituir pues, una mirada de cariño, una sonrisa, la compasión, que es lo que verdaderamente ayuda y acompaña a los pacientes enfermos y vulnerables. Y eso es todo. Muchas gracias, doctora Alegre. Doy paso ahora al doctor Jorge. Sí, doctor Jorge, ¿estás ahí, cierto? Ahí está. Muchas gracias César por la invitación. Yo voy a hablar sobre, digamos, voy a enfocar esto más como les decía a ustedes, como un desfogue de lo que está sucediendo, lo que estoy haciendo en este momento. No pretende ser una charla donde trate de abarcar todos los temas que debería abarcar, sino que lo que quiero es mostrarles qué me está pasando en la facultad. Digamos, yo soy jefe del área clínica de la Universidad Cayetano en la Facultad de Medicina. Esto quiere decir que me encargo de tratar digamos, proponer, pero también incorporar los cambios curriculares que vienen, y también en esta época de pandemia ha venido un rol que yo no tenía planificado para mí, y es enfrentarme a la situación, enfrentarme a la frustración de alumnos, de profesores, de alguna manera, no sé por qué, pero representar a la universidad frente a todas estas frustraciones. No era lo que yo quería, pero es lo que se está dando. Entonces, más o menos que quiero mostrarles los desafíos que estoy teniendo que enfrentar en estos momentos, ¿no? Lo primero es, normalmente tenemos un marco de competencias, cada facultad, nuestra facultad, tiene un perfil de egreso, las competencias genéricas, las competencias de la facultad. En general, las competencias tienen... Los roles de CANMED pueden ser, digamos que un marco que puede ser común a todas las facultades de medicina, por lo menos es un referente usual, y digamos lo primero que sacamos es que el médico no solamente es académico, no solamente como antes se pensaba, pues debería pensar en la parte académica, sino como muy bien lo ha expresado la doctora Aldeire, tiene que tener otras cosas además: profesional, comunicador, colaborador, liderazgo, promotor de la salud, y todo eso unido en un rol de experto en medicina. Este concepto, que no es lo que quiero desarrollar ahora, pero sí es importante porque es un desafío. Si ustedes se dan cuenta, normalmente nosotros nos vamos hacia el lado académico. Si no hay capacitación permanente de docentes y capacitación de alumnos, las expectativas serán siempre hacia el lado de enseñar medicina por el lado académico. Esto es algo que ya tiene años, pero les juro que cada vez que ustedes dejan de capacitar docentes o de mostrarle a los alumnos qué es lo que ustedes quieren o qué es lo que el programa pretende, se van de todas maneras hacia el lado académico. Ustedes enséñenle a un profesor a hacer metodologías de enseñanza, como por ejemplo que se llama Team-Based Learning, o lo que se llama aprendizaje basado en equipos, que son métodos participativos, métodos donde queremos, digamos, promover el razonamiento, el juicio clínico. Y si ustedes dejan de supervisar eso, de capacitar año a año, van a tender a ir hacia el lado de conocimientos, de enseñanza de conocimientos y no de razonamiento, y no se van a preocupar por lo menos evaluar cómo están la comunicación de los alumnos, cómo es el trabajo en grupo, etcétera, etcétera. Entonces, es uno de los desafíos grandes, si bien innovar en docencia, es mantener eso, mantener la capacitación para los docentes y para los alumnos. Los alumnos muchas veces nuevamente creen que todo es conocimientos y prefieren todo donde hay tecnología, y no se dan cuenta de que nos interesa también cómo se comunican con los pacientes, cómo colaboran con el grupo, y que eso es cómo son profesionales o cómo van siendo profesionales, y eso es parte de la enseñanza y eso es parte del currículum y tiene que ser totalmente explícito. El otro tema, venimos y hacemos varias reformas en el programa, entonces
claro, acercamos las clínicas a los años preclínicos. Tratamos de que, por ejemplo, en los problemas, el aprendizaje basado en problemas, donde tratamos de unir la clínica con la preclínica, los que enseñan preclínicas no comiencen a presentar a la persona como una serie de órganos que luego se combinan y forman un ser humano, sino que presenten a la persona como persona desde siempre, desde fisiología, desde estos cursos integrados de embriología, anatomía, histología y fisiología, pero que no lo vean como una suma de cursos, sino que vean a la persona como persona, y hacer ese cambio es complejo. Integramos cursos, aumentamos rotaciones selectivas, aumentamos enseñanza en primer nivel, hacemos más simulación, enseñamos expresamente comunicación, expresamente profesionalismo. ¿Y qué es lo que pasa? La comunidad nuestra, la comunidad de alumnos, exalumnos, las autoridades, lo primero que nos preguntan es, ¿y en qué puesto quedamos en el ENAM? El ENAM es el examen nacional de medicina, el que dan los internos cuando salen, y es una, entre comillas, competencia con las demás facultades de medicina. Esto, que no es lo que nosotros buscamos en todas las reformas que hacemos, es al final lo que más interesa a muchas autoridades, y sobre todo, por ejemplo, si yo hablo con, digamos, yo soy también de la universidad en el pregrado, y todos los grupos de chat de mi promoción están interesados en cómo quedó Cayetano en el ENAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí viene el tema, que haces un montón de cambios, y el desafío es que esos cambios no se traducen y no se van a traducir, y no pretendemos que se traduzcan en que quedemos mejor en el examen nacional de medicina, porque no están dirigidos al conocimiento teórico, sino básicamente están dirigidos a mejorar en general la calidad del programa. Entonces, digamos que tenemos que luchar, y ese es un desafío sobre esta cultura. Digamos, tenemos evaluación de las innovaciones que hacemos, etcétera, pero siempre al final lo que les interesa es en qué puesto quedamos en el ENAM. De hecho, que me da un poco de risa, porque este año ha sido un año malo para los internos, es decir, no han tenido, el año pasado no tuvieron prácticas clínicas, el anteaño tampoco, tuvieron 2 años que estábamos de para, y de hecho que ha sido un año de crisis muy importante en internado. Sin embargo, recuperamos el primer puesto en el ENAM, y las autoridades estaban felices por eso, a pesar de todo, en realidad todo el problema que hemos tenido con el internado. No estamos satisfechos con el internado, pero por el primer puesto en esto, pues hay satisfacción del programa, etcétera, ¿no? Otro tema que tenemos y que nos es difícil de enfrentar es cómo enseñamos trabajo en equipo, práctica médica colaborativa. Y si bien es cierto que usamos métodos, como dije ya, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en equipos o team-based learning, que todos buscan el aprendizaje en equipos, pero en la realidad nuestra práctica médica es bien individual. Si ustedes se dan cuenta, cuando evaluamos a los alumnos, los evaluamos de manera individual. No es que los evaluamos necesariamente o principalmente en su trabajo colaborativo, no, principalmente los evaluamos individualmente. De hecho, cosas que tratamos en el programa es que nos centremos en el alumno y no en el profesor, que hagamos retroalimentación frecuente, que hagamos aprendizaje activo, que fomentemos el autoaprendizaje, pero hay que tener cuidado con a preparar al alumno a no centrarse en él mismo, sino centrarse en el equipo, probablemente centrarse en las personas. Pero se dan cuenta de lo difícil que es enseñar colaboración o trabajo colaborativo cuando nuestros exámenes son individuales, cuando la práctica médica tiende a ser individualista. Entonces, este es uno de los desafíos que tenemos. Tenemos sistemas, métodos de aprendizaje, pero al final, si van a una realidad donde la colaboración no es tan importante, vamos a tener problemas con esto. Ese es otro desafío. De hecho y estaba recordando que fuimos a, me parece que un congreso de educación médica en Barcelona hace como, creo que 6 años o 7 años, y de ahí vinimos con muchas ganas de, como se dijo, fomentar explícitamente el profesionalismo en nuestro programa, ¿no? Entonces,
comprendiendo una de las definiciones de profesionalismo como un conjunto de actitudes, valores, comportamientos e interacciones que actúan en base al contrato profesional médico con la sociedad. Es una de las definiciones. En realidad, yo veo profesionalismo como un actuar, en realidad, o sea, hay algo que es identidad y otra cosa es el actuar con profesionalismo. Y lo primero que hicimos luego de regresar y decir, bueno, en el programa vamos a preocuparnos por profesionalismo, es comenzar a hacerlo explícito y comenzar a hacer encuestas a los alumnos para que nos dijeran si veían actitudes poco profesionales o actitudes muy profesionales. Y, por supuesto, nos describían las actitudes y tratábamos nosotros de corregir estas situaciones. De hecho, que un problema que teníamos era el tema de la cultura, una cultura en hospitales que probablemente podrían ser culturas que se pueden interpretar como acoso o maltrato a los alumnos. Entonces tratábamos de ver no solo el lado negativo, digamos, buscando conductas poco profesionales. En este caso, los internos encontraron en 35.7% actitudes poco profesionales, pero también que resaltaran los valores en las cosas que habían visto muy profesionales. Felizmente, por lo menos, son más las cosas que ven positivas que las cosas que ven negativas. Pero lo importante no era solamente hacer la encuesta, sino tomar acción con los resultados. Esto no es tan fácil. De hecho, que tienes que cambiar o a veces tienes que buscar profesores mayores y tener que decirles que cambien de actitud. Y es difícil de que los cambien. Y muchos de esos profesores mayores pueden luego llegar a ser autoridades de la universidad y ser difícil, digamos, el cambio ser más difícil aún. De hecho, que lo que nos vimos obligados y que no teníamos era tener un código de conducta profesional para profesores y alumnos. Pero fue interesante porque hicimos la encuesta y después de la encuesta nos dimos cuenta que no teníamos un código, que no habíamos definido qué cosas para nosotros eran conductas profesionales, qué cosas eran conductas no aceptables, esperadas, y tuvimos que hacer ese código, ¿no? De hecho, que veíamos que digamos, una parte importante del profesionalismo es tener un compromiso con la formación permanente, o sea, uno tiene que estar formado, actualizado, pero también el respeto a todas las personas, el respeto de la confidencialidad y la privacidad, la integridad en el quehacer cotidiano, actuando de manera correcta en todo momento, y la responsabilidad consigo mismo y con la sociedad, asumiendo las consecuencias de sus acciones, ¿no? Entonces, digamos, tratamos de definir conductas que fueran esperadas, conductas que no fueran aceptables, como por ejemplo el maltrato en cualquiera de sus modalidades, el hostigamiento, la discriminación, la demanda de tiempo excesivo no razonable, que quiere decir que obligar a un alumno a quedarse más tiempo de que debe en un servicio como castigo o por alguna u otra razón, humillar o degradar públicamente a aquellos que juzgan, usar las calificaciones u otras formas de evaluación de una manera punitiva, comentarios despectivos, maltrato hacia otros profesionales de salud. Pero digamos que la idea principal es que tratamos de hacer un código de conducta profesional. De hecho, que hay dos cosas que están interrelacionadas. Una es la identidad profesional, pero de la persona, y otro, como decía, que es el actuar profesionalmente. En esto de la identidad, digamos, como yo lo veo, es como un alumno va formando características o roles que luego lo van a hacer profesional. Por ejemplo, a mí me interesa uno de los principales problemas de los alumnos, aparte del maltrato verbal entre ellos o entre profesores y alumnos, es el copiarse, ¿no? Entonces, el tema de copiar, que siempre es una queja de los alumnos, es que se copian, que hay un montón de alumnos que se copian, que pasan copiándose, por más que nosotros usemos sistemas, ahora con la era digital, de repente por más programas que tengamos, es fácil o es más fácil copiarse, ¿no? Entonces, el que no tiene una identidad, si no formamos una identidad profesional, luego va a ser difícil trasladar esos actos dentro de la profesión médica de profesionalismo. O sea, tenemos que mirar al alumno desde el principio y buscar actitudes profesionales en su día a día. Entonces, ahí digamos que hubo el cambio. Antes nosotros pensábamos que sí, profesionalismo se enseñaba básicamente viendo un modelo. El modelo, digamos, era un modelo que iba a ver y
con eso iba a copiar conductas profesionales, ¿no? Pero lo que pasa en realidad es que el modelaje sin reflexión no sirve, no es suficiente, digamos. No sé, yo puedo ver que un profesor atiende a los pacientes a la hora, digamos, y el alumno lo puede interpretar como que el profesor trata de salir rápido y puede no interpretarlo como que está respetando los tiempos o la cita en el tiempo en que se ha citado un paciente. Digamos que puede tener cada persona diferente interpretación de un mismo hecho. Entonces, si no hay una reflexión luego de la acción, el modelaje no va a servir como instrumento de formación, o no va a ser suficiente para lograr los objetivos que queremos. De hecho, que la reflexión personal, la reflexión de pares, son muy importantes. La simulación ayuda, pero es el modelaje con reflexión lo que más nos va a ayudar. Esta fue una encuesta que se hizo en el año 2020, o 2019 me parece, pero que eran faltas observadas por alumnos y profesores de pregrado en la Facultad de Medicina 30 días previos a la encuesta. O sea, en los últimos 30 días sí es que había observado faltas que tuvieran que ver con profesionalismo. Y vieron, y con faltas estamos hablando de maltrato verbal, discriminación, hacer quedar más tiempo a los alumnos. Ese tipo de comentarios fueron los más frecuentes en esta encuesta, ¿no? Entonces, el porcentaje de profesores que observaron faltas de alumnos, o sea, de los encuestados fue el 25%. Faltas de profesores contra alumnos en cuanto a, digamos que estos son los profesores que vieron faltas. Entonces, profesores que vieron falta de alumnos, 25%, faltas de profesores contra alumnos, 3%, falta de alumnos contra profesores, 3%, y falta de alumnos contra alumnos, 3%. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando encuestaron a los alumnos son los que ven muchísimo más, están obviamente más metidos entre ellos, y ven una serie de faltas, o sea, mucha más cantidad de faltas de alumnos, faltas de profesores contra alumnos, las detectan más que los mismos profesores, y falta de alumnos contra profesores y falta de alumnos contra alumnos. Es decir, es una realidad importante. Estamos hablando de los últimos 30 días, y estos temas que tienen que ver con profesionalismo son demasiado relevantes, no están solucionados en nuestra facultad. No pretendemos solucionarlos, sino pretendemos ir mejorando esto poco a poco. Entonces, la idea es ir viendo cómo es un buen tutor. No solamente tiene que ser bueno en conocimientos, sino que también tiene que ser bueno en la forma como educa, y también tiene que ser bueno en digamos, actitudes personales. Como así un mal tutor, no solamente es que no sabe, sino que también tiene una mala comunicación, tiene un mal sistema de educación, no da un ambiente seguro, o tiene conductas irónicas, sexistas, impacientes, sobreopinadores. Es decir, tenemos que, digamos, que saber cómo hace un buen tutor y cómo hace un mal tutor, un rol de modelaje para poder enseñar profesionalismo. Algo que también es importante con respecto al profesionalismo es cómo normalizamos las actitudes malas. O sea, en esta misma encuesta que les presenté anteriormente a profesores y alumnos de la facultad, vimos cómo faltas que son consideradas por la facultad graves eran consideradas como leves, que solo necesitaban una amonestación leve según los docentes. Es decir, los docentes consideraban que estas faltas de los docentes eran leves, ¿no? Por ejemplo, impuntualidad, firmar asistencia por otros, pedir a un residente que haga su consulta, permitir el uso del sello sin estar presente, es decir, que con su sello firme documentos, en una guardia en la noche, por ejemplo, el médico se va a dormir y deja el sello para que el residente firme documentos y puedan, sin estar presente el médico, o publicar o difundir fotografías o videos sin autorización. Estas conductas que son, digamos, son faltas graves para la universidad, eran percibidas por los docentes como faltas leves. Entonces, viene el tema de normalizar conductas, hacer que conductas que son graves sean normalizadas, y ese es un sitio donde tenemos que actuar. Acá, igual, con los alumnos hubo esto, ¿no? Firmar asistencia por otro. En este caso vemos qué es lo que los alumnos piensan que son faltas leves, cuando en realidad son faltas graves, ¿no? Por ejemplo, falsificar una firma, copiar un examen, son cosas que están
como que normalizadas por un grupo en este caso por el grupo de residentes, ¿no? Y ese es un problema que tenemos, la normalización de los problemas de profesionalismo. De hecho, que si podemos formar profesionales íntegros, podemos reducir la cantidad de errores médicos, la seguridad del paciente mejora, hay un incremento en la calidad de cuidado del paciente, incremento en la satisfacción del usuario, hay una mejoría en el ambiente laboral y algo que es importante, una reducción del burnout. Justo estábamos conversando sobre la epidemia, digamos, cómo habíamos enfrentado la epidemia del COVID, y nosotros hemos entrado o regresado recién el año pasado. Y yo te comparaba la diferencia, cuando César Salas y yo estábamos en la universidad, nos tocó pasar la epidemia de cólera, y ahora ha venido la pandemia de COVID. La diferencia entre nosotros como internos en esa época y la diferencia de los internos de ahora es abismal. Es decir, en ese momento, en el cólera, nosotros nos sentíamos como parte del equipo de salud, no teníamos que actuar, teníamos que ir, y teníamos, no se nos ocurría salir de la epidemia porque era una epidemia con riesgo de muerte, tanto como es la pandemia de COVID. Sin embargo, en esta época sí ha habido mucho más cuidado, y lo que pasa es que probablemente estas generaciones tienen mayor exigencia por sus derechos, por justicia, cosa que no teníamos nosotros, o mayor preocupación por su autocuidado, el cuidado de la familia. Pero también porque son más individualistas y menos colaboradores de repente de cómo éramos nosotros, ¿no? Esto, para terminar, simplemente ponerles digamos, a ver qué es lo que está pasando ahora. El Ministerio de Salud nos ha obligado, ha cambiado la estructura del internado, y ha dicho que obligatoriamente todos los internos tienen que pasar 5 meses en centros de primer nivel de atención y 5 meses en hospital. Antes el internado era hospitalario, nosotros teníamos 2 meses del año en un centro de primer nivel de atención, pero ahora 5 meses del año tienen que ir a un primer nivel de atención. Por un lado, el programa sí quiere ir a primer nivel de atención. Por un lado, pensamos que el escenario de consulta ambulatoria de primer nivel es un muy buen escenario para enseñar medicina, pero por otro lado, el hacer cambios rápidos nos crea grandes problemas porque no hay profesores preparados, los centros de primer nivel no están preparados para recibir alumnos, y acá tenemos el tema de que las expectativas de los alumnos, digamos, no son las expectativas que tiene el programa tiene la expectativa de que el alumno salga y que sea un alumno que sepa atender consulta ambulatoria en un ambiente de primer nivel, pero el alumno tiene la expectativa de aprender tecnología, de poder de repente irse a especializar al extranjero, y para ellos los meses de hospital son más importantes. Y estamos en esa lucha, en la lucha de internado, según las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, y en lugar de luchar contra esta disposición, estamos tratando de adaptarnos, pero esta adaptación es difícil. Sin embargo, pienso que esto es importante, esto va a decidir cómo, es un desafío importante para la formación de médicos actualmente. Entonces, resumiendo, los desafíos que he querido presentar ahora son: 1, el alineamiento de profesores y alumnos con competencias buscadas por el programa. 2, hacer cambios en el programa sabiendo que las principales medidas de evaluación de autoridades y comunidad universitaria aún son exámenes escritos. 3, enseñar a trabajar colaborativamente en un diseño de programa y de ejercicio médico individualista. 4, enseñar profesionalismo de manera explícita en el programa. 5, definir el rol de los estudiantes de medicina en una emergencia sanitaria. Y 6, la valoración del programa, docentes y alumnos de primer nivel de atención como un escenario prioritario en el aprendizaje de medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Precisos con el tiempo, ambos. Muchas gracias a los dos. Extraordinario lo que nos han compartido. Entonces ahora pasaríamos al momento del diálogo y también de atender algunas preguntas que tengamos en el chat, o de los que quisieran también levantar la mano y comentar algo. Aprovecho para hacerles dos preguntas, ¿no? Una es, ¿ustedes identifican también en este momento, ahora que estábamos hablando de los retos globales, de cómo ve la sociedad el futuro de la medicina o el futuro de los médicos, identifican o tienen como punto de partida en este diagnóstico una cierta desconfianza hacia el sector médico, hacia el sector salud en sus sociedades? Pregunta para los dos.
Y la segunda pregunta es un poco más compleja. Hemos visto aquí en el diálogo, en las presentaciones, una serie de competencias y habilidades que queremos lograr en los alumnos, y es muy importante que los docentes estén totalmente integrados a esta reflexión, ¿no? Pero entonces mi pregunta es, nosotros deberíamos tener un proceso de selección de los alumnos que quieren estudiar medicina diferente. ¿Qué creen que deberíamos cambiar en ese proceso de selección de los alumnos que quieren estudiar medicina? En un momento surgió también esto del diagnóstico de cómo vienen los jóvenes preparados ahora, etcétera, porque en general creo que los evaluamos solo por sus conocimientos o por los conocimientos que traen de su etapa previa, ¿no? Y los dejo. Bueno, pues si me permites, César, empezar con esta última pregunta que dices, que además es un tema de debate frecuente en nuestra universidad y en nuestra facultad, porque efectivamente aquí en España, por lo menos los alumnos que acceden a estudiar medicina son los alumnos que mejores notas sacan, ¿no? Y tienen las mejores puntuaciones. Pero en ningún momento se evalúa esa capacidad de empatía, de compasión o esa personalidad un poco que probablemente, o esas características personales que son esenciales para hacer ese médico íntegro que decíamos, ¿no? O esos aspectos de profesionalismo. Entonces sí que estamos trabajando en una manera de que no solamente sea la nota que se ha sacado en los estudios previos la que cuente para acceder, sino que además, pues a través de algunas metodologías o algunos test de personalidad o algunos modelos de... Nosotros también somos una universidad privada y que además de los exámenes nacionales que se hacen para acceder, hacemos un examen nosotros propio, en el que se presentan 3.000 personas, que sería también muy complejo. Pero es algo en lo que se está trabajando y llegará, y si no damos el salto es, bueno, pues por la logística que puede suponer. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos compañeros médicos trabajando que incluso en el examen, que nosotros también tenemos un examen al final de esto, ¿no? Han sacado un número buenísimo, y ves que no le miran al paciente o no le sonríen, y el paciente incluso se siente, pues sería fundamental dar la importancia y el protagonismo que necesitan esas otras cualidades transversales. Para mí sería, y llegaremos a eso. Sí es cierto que la segunda pregunta es la que también más me atrae a mí. Y bueno, digamos, sí es un problema. Actualmente la universidad lo que hace es tener exámenes de selección, es un examen que rinden los alumnos, y luego los que quedan en primeros puestos, digamos si hay 70 vacantes, los 100 primeros puestos pasan a una entrevista personal. Se ha tratado con la entrevista personal de filtrar. En mi opinión es que no lo ha logrado. De hecho, que yo he participado como entrevistador, y todos los alumnos digamos, los 10 o 15 minutos que puedas darles, tú no puedes formarte una idea de qué cosa es la persona. La verdad, yo no puedo, y trato de solamente casos extremos sacarle el puntaje. Al final es el puntaje que tuvieron en el examen el que... Y yo no me atrevo a quitarles el puntaje del examen, porque pienso que digamos, lo que yo veo en la entrevista no es... Mi opinión no es tan justa. De hecho, que, por ejemplo, pasamos esa entrevista, por ejemplo, va un psicólogo y voy yo a la entrevista, y las opiniones que tenemos el psicólogo y yo son totalmente distintas de los alumnos. Digamos que no discriminamos igual. Eso es una cosa bastante clara. Por otro lado, sí, pues sigue siendo la universidad, digamos, nuestra universidad es difícil de entrar. César, ¿te acuerdas cómo hemos estudiado para poder entrar? Bueno, la cosa sigue igual, es decir, uno tiene que aprenderse cosas que no le enseñaron en el colegio, porque tiene que prepararse para ese examen. No tiene ningún sentido, en realidad. O sea, de hecho, que uno tiene que estudiar, y el que más estudia, y el que más se aprende las cosas que no sabía del colegio, pero que no le enseñaron en el colegio, entran, ¿no? Y todas estas... Y hay un problema ahí entre lo moderno que son la mayoría de colegios. Los colegios, la verdad que tienen una educación moderna, donde promueven el trabajo en equipo, pero no promueven las notas. Pero sales a la selección de la universidad y es solamente nota y prepararte para una entrevista, y en la entrevista
todos los alumnos les gusta investigar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos son buenos. Todos son buenos y todos van a la universidad para investigar, y la verdad es que la mayoría de alumnos de medicina no investigan al final en la carrera, no es eso a lo que se dedican, pero sí es el tema de selección es difícil, no tenemos una buena forma de selección, examen escrito no es una buena forma, y una entrevista personal tampoco es suficiente, ¿no? Sí estoy de acuerdo con evaluar currículum, sí estoy de acuerdo con escoger, digamos, dentro de un grupo selecto de alumnos, pero no es solamente examen de admisión y entrevista personal, ¿no? ¿Cuál era la primera pregunta, César? Se me ha olvidado. Sí, el tema de la confianza. Hay como sí. un diagnóstico un poco global de que las carreras de medicina o los médicos o el personal de salud. Sí, al hilo de lo que se ha comentado aquí, que efectivamente en esta sociedad el derecho, ¿no? Esta sociedad del derecho, tengo derecho, tal, sí que todos yo creo que reconocemos un momento en el que el paciente te exige, además sabe, lee en Google y tal, y sí que hay una relación médico-paciente quizás un poco distorsionada con esas exigencias, ¿no? Y esos derechos de los pacientes y esa pérdida de confianza, igual, también alimentada porque el médico quemado, el médico poco empático, el médico poco cariñoso, pues no hace por esa relación auténtica, ¿no? Medicina-paciente. Pero también, por otro lado, bueno, yo soy oncóloga, también tengo que decir que mis pacientes son especiales, ¿no? Especialmente vulnerables, y yo misma en mi día a día no lo vivo. El paciente sigue confiando y se siguen estableciendo unas relaciones maravillosas de tratamiento y de manejo y de acompañamiento. Pero sí que creo, ¿no? que todos reconocemos esa falta de confianza quizás un poco en la profesión médica. Sí, mi comentario iba también a los grupos, digamos, por ejemplo, los servicios tienen características. Yo diría que, por ejemplo, los servicios de cirugía y ginecología, en nuestro caso, tienen unas prácticas que podrían ser todavía machistas, antiguas, y los alumnos entran y normalizan ese tipo de actitudes, donde se trata diferente a la mujer que al hombre, se discrimina de manera distinta, es diferente el castigo, es diferente el comentario, y eso nos ha dado muchos problemas a la facultad, porque digamos que digamos, en la cultura actual esto no está permitido, y sin embargo ha sido algo que se ha mantenido en estos nichos, y que felizmente está cambiando, pero el alumno entra a estos sitios y normaliza este tipo de actitudes, ¿no? Sí, y el otro comentario que tenía era sobre la práctica individualista que tenemos en medicina, y la falta de espíritu colaborativo. De hecho, que yo soy gastroenterólogo, y todos los gastroenterólogos de mi servicio tratamos de ser los mejores y no pedir ayuda a nadie, porque eso es una señal de debilidad. Entonces, ese tipo de actitudes que tenemos, y que igual en el servicio estamos tratando de no, si hay algo difícil, vamos entre dos y hagámoslo mejor, pero son cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Y que los alumnos tienen que ver que no hay una estrella, sino que es un trabajo en equipo. En esa línea, nosotros en la facultad tenemos un proyecto también de innovación docente que se llama Educación Interprofesional. Lo tenemos junto con las facultades de farmacia y de enfermería, y es un proyecto súper interesante en el que enseñamos a alumnos de enfermería, farmacia y enfermería a trabajar en equipo, y se habla de identificación y respeto de roles, se dan pautas para la resolución de conflictos, se explica y se practica el liderazgo colaborativo, la comunicación interprofesional. Y verdaderamente yo he tenido que aprender para diseñar el proyecto, y me he metido un poco en las bases, así un poco más, pues en las bases que hay en esta educación interprofesional. He aprendido incluso cosas que yo hacía mal pensando que hacía bien, ¿no? Esto de los roles, ¿no? A veces no sé ni qué propio rol tengo yo, el rol de la enfermera, que muchas veces, por lo menos aquí en España, hay una jerarquía, la enfermera está igual en una segunda opinión, cuando verdaderamente ella con su rol, yo con el mío, pero las dos a la misma altura, por y para el paciente en el centro. Eso está haciendo que cambiemos la cultura. Y yo les digo a los alumnos, mira, yo tengo 46 años, ya estoy
en un ambiente en el que el trabajo colaborativo de igual a igual, tal, es complicado, nos cabreamos, tenemos conflictos, etcétera. Pero tenemos que cambiar esa cultura en las aulas. Tenemos que ser capaces de a todos los nuevos alumnos de todas las facultades de las ciencias de la salud, ¿no? Ese gusanillo del respeto, del rol, del crecer, del sumar, del paciente en el centro, y así, pues cuando ellos lleguen, ¿no? Establecerán ese buen ambiente de trabajo en equipo en los centros. A ver, luego la vida es muy complicada, ¿no? Y los egos y todo, y es muy complicada la comunicación y las relaciones humanas, y todo luego es legítimo y entendible, pero tenemos un gran reto ahí, un grandísimo reto. Hay un participante que quiere hacer una pregunta, ha levantado la mano, Abel Chavarri. Sí, buenas tardes a todos, felicitarlos por el seminario, en realidad es bastante nutritivo saber sobre estos temas. Bueno, quien les habla, yo soy médico acá en Lambayeque, Chiclayo, Perú. Trabajo ya más de 20 años en educación superior de posgrado. Actualmente me desarrollo en los temas de gestión de servicios de salud, ¿no? Y en realidad me doy cuenta, por la experiencia y el contacto con profesionales de la salud, que en realidad existe un tremendo vacío en la formación de médicos, especialmente en temas de gestión de servicios. Considerando que el país está totalmente fragmentado en servicios de salud y tenemos realmente un pobre sistema que nos ha pasado factura esta pandemia también, porque realmente, y esto lo comento, ¿no?, abierta, y es conocido por todos realmente que los médicos asumimos cargos directivos de forma directa en hospitales, en programas, en jerezas, en redes de salud, pero lamentablemente el tema de la gestión realmente es muy pobre, muy deficiente. Los médicos no estamos preparados para gerenciar, para dirigir, y ese lo puedo apreciar en el mundo del posgrado, que no tienen conocimientos de gestión, ni mucho menos de administración. Entonces podemos ser excelentes prestadores, muy buenos realmente. Acá en el Perú hay muy buenos médicos, pero que a veces cuando se sientan a un cargo gerencial, perdemos un excelente especialista y ganamos un mediocre gestor. Y esto tiene una base fundamental, una raíz, que es el pregrado, ¿no? El pregrado, donde todavía los cursos de gestión valen 1 o 2 créditos, donde el alumno no se le forma ni se le da las competencias para poder gestionar. Aquí en el Perú, doctora, el chico sale del internado y se va al CERUM y no conoce absolutamente nada de gestión, de documentación de seguros públicos, no conoce de presupuesto por resultados, no hay conocimiento de planeamiento estratégico en salud, de presupuesto en salud, de gestión por procesos en salud, no conoce transformación digital en salud. Entonces, estamos desnudos, doctora. Seguimos siendo médicos de personas, pero tenemos que formar médicos de organizaciones. No podemos solamente quedarnos en el tema de curar gente. Tenemos que curar hospitales, curar redes, curar organizaciones, doctora, porque el tema, si no cambia esta propuesta educativa que San Pablo, ojalá que la tome, vamos a seguir en este mismo contexto, doctora, repitiendo lo del pasado, porque somos arquetipos de los chicos que se forman en el pregrado y toman como arquetipo y toman como modelo a este médico que ha sido formado en una sola cara de moneda, que es el tema prestacional. Muchas gracias. Súper interesante lo que comentaba Abel. Yo también creo que los tiros tienen que ir por ahí y la sociedad lo exige, lo demanda, es un súper reto y sí, y tenemos que ir por ahí, está clarísimo. Nosotros en España estamos igual, ¿eh? Quiero decir que tenemos el mismo tema. Claro, para nosotros el tema de gestión, o sea, al final lo que hace nuestro programa es, en el externado, en el penúltimo año,
lo que trata es de dar un curso de gestión, de contenidos de gestión, y el objetivo en realidad, digamos, final es que cuando salgan puedan ser capaces de administrar un centro de salud de primer nivel, como pensando en que van a ir al SERUM y que pueden tener esa posibilidad. De hecho, que durante todo el año se ponen estos contenidos de gestión, pero sí es cierto de que, digamos, no solo es el tema de incluirlo, sino hacer que los alumnos le den valor a esto, porque este curso de gestión se ha mudado de año en año por nosotros, porque lo teníamos en años más bajos y veíamos que los alumnos no tenían mucho interés en gestión. Es decir, decíamos, esto va a ser importante porque tú vas a salir, vas a hacer el SERUM y puede ser que tengas que gestionar un centro de primer nivel. Pero, digamos, en los años, en cuarto, quinto año, no lo veían importante. Entonces, tuvimos que ponerlo más arriba y son esos cursos que valoran solo cuando luego tienen que gestionar el centro de salud, cuando ya les tocó vivir eso, o sea, en retrospectiva, ¿no? Interesante esto. Otro participante, César Cisniegas, me parece que ha levantado la mano, ¿quiere comentar algo? Preguntar. Buenos días con todos. Felicitaciones por las excelentes ponencias. Un buen momento de reflexión en la formación de los futuros médicos. Y yo trabajo en la Universidad de San Martín de Porres hace algunos años. Y bueno, en la parte de educación médica, muchos hablan de un plan de estudios que lo propone la universidad. Pero también se habla de un plan o de un currículo oculto por donde se mueve el alumno en las instituciones donde realiza prácticas en nuestro medio, ¿no? Allí aprende a veces otras situaciones que están más cercanas a la realidad. Yo quisiera preguntar si se ha hecho algún diagnóstico, ¿no? De acercar las competencias, o sea, un diagnóstico actual de las competencias académicas con las competencias reales. Si se ha hecho algún estudio, por ejemplo, que acerque esos dos planes, digamos, uno formal y otro informal. Algo había mencionado los ponentes, ¿no? Con respecto a cierto conocimiento, pero en la actualidad incluso se discute un currículo core, un currículo común, por ejemplo, para las realidades nacionales, pero también se habla de que los médicos son médicos para el mundo, porque pueden ir a cualquier otro lugar, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, mi pregunta es, ¿qué avances existen? Porque realmente mucho se habla, pero en la práctica, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Si bien es cierto, hay entidades internacionales que proponen esos proyectos de currículo a nivel latinoamericano. Hace muchos años se reunieron y hicieron esa propuesta. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? Por el comentario y la pregunta. ¿Se anima de repente Leire primero y luego Jorge? Ya, no sé si he entendido muy bien lo que plantea el compañero. Que yo sepa, no hay, no hay algo que haya estudiado las diferencias entre las diferencias reales que se dan entre el currículum que se supone, ¿no? Oculto, o el currículum en las competencias que tienen que aprender los alumnos y lo que se da en la realidad. O sea, lo que está claro es que la realidad es la que es y yo creo que la clave es darles a los alumnos la herramienta de la reflexión. Es decir, se van a enfrentar a aspectos y a situaciones que probablemente no estén bien. Y entonces, pues si no les animamos a reflexionar, ¿no? Y si no les metemos ese gusanillo de la reflexión, pues igual irán admitiendo o irán interiorizando esas actitudes, igual un poco, pues como decía antes, machistas o lo que sea dentro de su tal, pero si desde las facultades les hemos dado esa herramienta del espíritu crítico y reflexión, está claro, con unas bases de qué es lo que se supone que tiene que ser el core de un médico súper profesional,
a través de esas reflexiones donde ellos podrán ir generando esa identidad profesional propia, ¿no? Pero más allá de generar un core así un poco general, no te puedo contestar, yo no lo sé. No lo sé si se está haciendo ni aquí ni menos allí, por supuesto. Sí, yo tampoco tengo, digamos, claro, el currículum oculto tiene cosas que pueden ser como positivas y cosas que pueden ser negativas, ¿no? Y la idea al final es visualizarlas, o sea, que no queden tan ocultas, sino que sean visibles y poder reflexionar sobre el tema. Pero son cosas que se van dando, ¿no? Pero no sé de iniciativas que hayan tratado de hacer totalmente explícito este currículum oculto, y básicamente lo que tratamos es de reconocerlo, ¿no? Cosas como las jerarquías que se dan, por ejemplo, que un residente toma la labor del docente sobre los alumnos, digamos, ¿no? Y eso no está en ningún plan, en ningún sitio, pero el residente de años superiores piensa que sí puede, digamos, decirle al alumno, o entre comillas castigarlo con algo, algo que no tiene potestad de hacerlo, ¿no? Y el otro, el famoso, no sé si ustedes viven la cultura del stock, que es que los alumnos de últimos años comienzan a hacer especie de Robin Hood, es decir, comienzan a guardar cosas, digamos, jeringas, medicinas de otros pacientes que salieron, y los guardan para poder darlos a otros pacientes. Yo en algún momento hice una encuesta con mi grupo de práctica sobre el stock. Eran alumnos que al siguiente año iban a estar en digamos, los hospitales, y les dije, bueno, miren, esto es malo porque, digamos, es deshonesto, ustedes están sacando cosas de un paciente, y esto no debe ser. Ustedes tienen que decirle al paciente y devolver todo lo que no va a usar, y vayan al hospital y encuesten sobre cuántas personas utilizan este stock. Y cuando regresaron de su encuesta, de lo que hablaron con los internos actuales, etc., la conclusión de ellos fue, doctor, lo del stock es bueno en realidad, porque de verdad no hay medicinas en los hospitales, y la gente, si no tienes medicamentos, no sabes qué vas a hacer. O sea, a pesar de haber tenido una discusión sobre honestidad y sobre el valor de no hacer ese tipo de actitudes, la realidad los enfrentaba, que nuevamente volvían a la actitud de que el stock era importante. Entonces, si yo no hago visible eso todos los años, nuevamente la marea me va a llevar a aceptar este tipo de conductas, ¿no? Pero algo global, no tengo ninguna iniciativa global. Sí hay iniciativas latinoamericanas sobre hacer currículums. En realidad, la verdad es que todas se basan con las grandes corrientes de Canadá, de Inglaterra, de Estados Unidos. O sea, son las bases sobre las cuales se construye todo en realidad, ¿no? Bien, muchas gracias. Y vamos a tener dos preguntas finales. Una, la doctora Patricia ha levantado la mano, y les voy leyendo también la otra pregunta que está en el chat. Capaz ustedes también lo leen. ¿Cómo lograr que los alumnos tengan interés en los cursos de formación humana, por los talleres que tienen en la U de Navarra, por ejemplo? Pues mira, yo creo que la clave es conectar con ellos, hablar su idioma, y es a través de la emoción. Testimonios de pacientes que van y cuentan cómo se sienten, qué es para ellos la compasión, qué es para ellos la empatía, cómo se han sentido vulnerables, cómo se han visto acogidos, cómo se han visto acompañados. Testimonios de pacientes, es tocarles el corazón, es tocarles la fibra, es emocionarles, es conmoverles. Entonces, testimonios de familiares también funcionan fenomenal. Testimonios de médicos más jóvenes que les cuentan, pues, sus vivencias, porque están más cerca que ellos, que igual, pues, médicos más adultos. Pero también debates. Solemos hacer también debates de un médico que defiende un tema contra otro médico que defiende otra, pues en torno a un tema, pues a la integridad, ¿no? Y al conflicto de interés con las compañías farmacéuticas. Luego también tenemos una actividad bueno, pues que es para trabajar la compasión por medio del arte, ¿no? Y visualizar y reflexionar acerca de unos cuadros. Bueno, pues esas cosas, visualización de películas o de trocitos de películas, y luego comentar, la gamificación, jugar, tal.
mucho roleplay, que el alumno tenga que participar en un roleplay, por ejemplo, y decir que ha cometido un error a un paciente simulado. Utilizamos muchísimo paciente estandarizado y paciente simulado. Pues este tipo de esto en el que el alumno tiene que estar activo, tiene que sentirse protagonista y le tenemos que tocar el corazón. Yo creo que esa es la clave. Y vienen a tope, no son obligatorios los talleres y bueno, y vienen el 95% de los alumnos. Sí, mi comentario, y digamos sobre, claramente sí, pues es un aprendizaje más activo, simulación, reflexión en paciente real, y todo lo que se ha dicho, pero el otro punto para complementar es que todo esto tiene que ser, digamos, luego en el programa ser seguido, digamos, es decir, cuando los profesores de cualquier curso tienen una interacción con un paciente y con los alumnos, deben tocarse estos temas también, ¿no? Porque si hacemos el curso nomás y se termina en el curso, no prende digamos, el concepto, pero si logramos que todos los profesores estén engarzados con el tema y comenten sobre diversos aspectos que no sean solamente el conocimiento médico, luego de una interacción con pacientes, eso es mucho potente y ayuda mucho también, ¿no? Patricia Gutiérrez, levantó la mano, ¿sí? Sí, muy buenos días. Agradecer de manera especial a la doctora Arbea y al doctor Huerta Mercado por sus interesantes disertaciones. Nos muestran un panorama muy interesante. Una pregunta, ¿cómo equilibrar la necesidad que tenemos de médicos con una alta preparación clínica y tecnológica, competitivos en el medio nacional e internacional, y paralelamente con la necesidad que tenemos de médicos con conocimientos en gestión, como nos ha precedido un colega, ha puesto en relieve, ha puesto el dedo justamente en un punto muy álgido, que es la falta de médicos gestores, que no sean los administradores o de otras profesiones que puedan gestionar el sector salud, porque es muy diferente la visión que tienen ellos de la que tiene un médico. Entonces, necesitamos médicos altamente preparados tecnológicamente, médicos con capacidad de gestión, y por otro lado, en nuestro país tenemos una gran necesidad de médicos que se puedan dedicar a la atención primaria. ¿Cómo poder equilibrar estos tres aspectos en la formación, en la elaboración de currículas, concursos electivos o con un porcentaje determinado? ¿Cómo podemos cubrir estas tres necesidades en la formación, en la estructuración de una currícula, que es la etapa en la que se está en la Universidad de San Pablo? Muchas gracias. Pregunta difícil, yo no sé. Patricia. No sé. Entiendo que es un súper reto. Sí. Jorge, ¿te animas? Justo una de las cosas que al programa, vino una acreditadora internacional y una de las observaciones que le hizo a nuestro programa, porque tuvo entrevistas con alumnos, entrevistas con nosotros, y lo que nos dijo de nuestro programa es: el programa de ustedes está bien dirigido al primer nivel de atención. Sin embargo, las expectativas de sus alumnos no son ir al primer nivel de atención. Las expectativas de sus alumnos son usualmente hacer una residencia en una especialidad, irse al extranjero o hacer una especialidad acá, pero no hacia el primer nivel de atención. Y ahí hay una discrepancia, y ustedes defínanse, porque lo que están ofertando al entrar, digamos, la universidad tiene como que una fama de tecnológica, de súper especialistas, y lo que ustedes están planteando en su programa no es eso, es que el médico salga y que al día siguiente de que salga pueda atender en un centro de primer nivel de atención. Entonces ahí hay una dicotomía que tenemos y que nos es difícil de solucionar, porque no va por el lado de quitar las expectativas de los alumnos a especializarse, pero sí por el lado de promover el primer nivel de atención. Una de las cosas que estamos tratando de hacer es poner en valor el primer nivel de atención. Claramente tenemos problemas, por ejemplo, nuestras planas docentes son más especialistas que médicos de primer nivel. Ahí va a tener que haber un cambio, es decir, con el paso de los años tenemos que ir contratando más médicos probablemente de familia o médicos que atiendan en primer nivel de atención. La otra cosa son los mismos profesores, digamos que ahora hemos tenido el tema, por ejemplo, estos internos nos mandaron a primer nivel al 50% de la promoción, y un profesor nos decía, y hacía el comentario:
pero ¿qué les voy, un profesor de primer nivel, pero ¿qué les voy a enseñar yo? Acá yo no les puedo enseñar como les enseñan en los hospitales. O sea, sí tenía que enseñar, y de hecho que había mucho que enseñar, y nosotros estamos de acuerdo con que hay mucho que enseñar, pero si el mismo profesor no se la cree, entonces nos es difícil eso. Entonces sí hay que, digamos, tener una estrategia de, probablemente plana docente de medicina familiar o primer nivel, o médicos de primer nivel de atención, capacitación de médicos de primer nivel de atención, y de alguna manera, y puede ser con parte de este enfoque más humanista desde los primeros años, ir haciendo que los alumnos valoren más el primer nivel, que es nuestro defecto, no, hasta ahora no lo logramos, ¿no? Pero por ahí vamos, es un problema que tenemos, ¿no? Bien, bien. Muchas gracias, Lere, muchas gracias, Jorge. Quedan muchas preguntas, definitivamente es un campo muy grande, muy complejo, pero me llevo, o tal vez nos podemos llevar de este diálogo, esa visión de que somos personas que queremos formar personas, somos personas, médicos, que tenemos una identidad, ¿no? Que podemos recurrir a esa identidad médica para formar mejor a estas personas que quieren justamente compartir esta profesión, y también todo este esfuerzo por reflexionar, ayudarnos a nosotros mismos, los profesores, y a los alumnos a permanentemente reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestras conductas, nuestras habilidades, las competencias que queremos adquirir, los retos que van a venir hacia el futuro, los retos globales, los retos locales. En verdad es muy interesante todos los aspectos que se abordan desde la educación médica. Personalmente me apasiona bastante, creo que a ustedes también, menos por lo que los he visto partir ahora, y me alegro y les agradezco muchísimo que hayan podido compartir con nosotros este tiempo, estos conocimientos. También les agradezco a todos los que están aquí en el Zoom participando, y los invito pues a unas siguientes conversaciones que tendremos sobre educación médica. Nuevamente gracias a todos, a los expositores, y antes de culminar les recordamos que estamos en la Semana de Universitas, una semana muy especial justamente para esto, para reflexionar sobre estos problemas. No necesariamente daremos solución, pero es importante esto, compartir y reflexionar, y en nombre del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de San Pablo les agradecemos su gentil asistencia al seminario Desafío para Enseñar Medicina. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Adiós. Departamentos, supermercados, participa por un... Tenemos una historia que habla de nuestro corazón, la fuerza de nuestros sueños, el orgullo de nuestras raíces. Hoy nos toca hacer y seguir camino, levantar el país que imaginamos, tejiendo sueños y esperanza. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Universitas, somos grandes historias. Grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, aprendidos en el alma. Universitas, un corazón que abraza su historia y su futuro. Somos grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, aprendidos en el alma. Universitas, un corazón que abraza su historia y su futuro. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones.
Muchas gracias a todos nuevamente, gracias al equipo que nos ha dado el soporte y buenas tardes con todos.